Una madre. 5 de abril de 1885. 5 niños de alrededor de un año de edad desaparecen de sus hogares en mitad de la noche. Apuntaba el escueto informe de la policía, al que Alejandro pudo tener acceso luego de visitar a conocidos bien ubicados en la fuerza pública. Previamente, había revisado sin suerte los archivos de la prensa. Solo había hallado un artículo de unas pocas líneas con el título «Sospechan robo de niños», en el que ni siquiera se hacía mención a la cantidad de niños desaparecidos, y mucho menos de los nombres de las familias afectadas. Ante la falta de pruebas, la causa había sido archivada. El informe policial precisaba que en ninguno de los casos había registrado actos de violencia ni robos, que desapariciones habían ocurrido en la misma noche con algunas horas de diferencia y que todas las familias afectadas vivían en conventillos o casas de alquiler, sitios de donde era fácil entrar y salir. ¿Estaban las desapariciones conectadas? No podía confirmarse. Había ocurrido la misma noche y los niños tenían edades similares. Eso era todo. En el informe figuraban los nombres y las direcciones de las 5 familias afectadas, incluidos los de Omar y Zainab. Alejandro armó una lista con los datos. Familias: López, Narda y Juan, españoles. Dirección: Independencia 1921. Familia: Manino, Elma y Corradino, italianos. Dirección: San José 850. Familia: Chernovich, Fedor y Karina, rusos. Dirección: México 671. Familia: Autier, Antoel y Charlotte, franceses. Dirección: Saavedra 614. Familia: Anuar, Omar y Zainab, libaneses. Dirección: Cochabamba 1225. La analizó con cuidado, buscando coincidencias. Todas las desapariciones habían ocurrido en un radio de un par de kilómetros. Según los reportes policiales, en todos los casos se trataba de familias de inmigrantes recién llegados, que no dominaban bien el castellano, sin contactos ni conocidos en el país y con pocas posibilidades de defenderse ante semejante desgracia. En cuanto al origen de los niños, cada uno pertenecía a una colectividad distinta. Alejandro había fantaseado con encontrar detrás de la desaparición de Amira alguna historia árabe, quizá, un ajuste de que había cruzado el océano persiguiendo a Omar y a Zainab, teoría descartada. El siguiente paso era encontrar a los integrantes vivos de las familias afectadas y averiguar qué había sido de sus vidas en los últimos 25 años. Conocía bien esos barrios y la intimidad de esas casonas llamadas conventillos, donde los inmigrantes convivían en unos pocos metros. En general, se trataba de antiguas residencias reformadas con habitaciones que no superaban los 16 metros cuadrados. Los edificios más modestos que eran de una sola planta, pero había otros con 1 o 2 pisos. En el interior de las habitaciones, casi siempre mal ventiladas, había un olor pesado, húmedo y desagradable. ¿Cómo podían soportar esas pobres personas vivir así, amontonadas? Alejandro había tenido más suerte. Su padre, aunque inmigrante también, había llegado como un respetable profesional y siempre había gozado de una posición económica, si no abundante, al menos despreocupada. Pertenecía al tipo de inmigración que soñaban recibir los líderes argentinos cuando decidieron abrir las compuertas nacionales y poblar el país de europeos. Pero eran los menos. La mayoría de los que habían respondido al llamado eran obreros y campesinos. Alejandro entró al primero de los conventillos que figuraba en su lista, en el que habían vivido los López, padres de uno de los niños desaparecidos, José López. Alejandro dijo ser un viejo amigo de la familia y preguntó por ellos. Los vecinos evidenciaron incomodidad. Unos meses atrás, un atentado perpetrado por un anarquista ruso se había cobrado la vida del jefe de la policía Ramón Falcón y las autoridades estaban especialmente recelosas con los inmigrantes, a quien se acusaba de introducir en el país ideas revolucionarias. Los rusos llevaban la peor parte, pero las demás colectividades también eran víctimas de la sospecha. Los inmigrantes estaban a la defensiva, por temor de ser relacionados con estos delitos. A Alejandro, sin embargo, le bastó con presentarse adecuadamente para demostrar que, a pesar de las apariencias, era uno de ellos. Para mayor tranquilidad de los interrogados, sinceró su intención a quien quiso oírlo y aclaró lo que buscaba información sobre los niños desaparecidos el 5 de abril de 1885. Los vecinos cambiaron de la actitud a oír. Aquel episodio formaba parte esencial de la historia de la casa. Los López habían vivido unos años más en el conventillo luego de la desgracia, según creían recordar los vecinos. Luego se habían mudado, nadie sabía bien a dónde. Desilusionado, agradeció la información y siguió hacia la próxima dirección. Unas cuadras más al sur vivían los Manino, la segunda familia de la lista, cuando su hijo Dante fue secuestrado. Allí se dirigió a Alejandro y luego de preguntar en la dirección que tenía, encontró finalmente a Elma Manino.
madre del desaparecido, en otro conventillo a unas pocas cuadras. Alejandro se presentó y no tuvo que esforzarse mucho para que la mujer lo invitara a pasar a su humilde casa. Tenía unos 50 años y era de esas personas que inspiran confianza con solo verlas. Puso un mate en manos de Alejandro y trajo de la cocina algunos bizcochitos. El motivo de mi visita no es fácil de explicar. Vino a verme por mi hijo. Sí, ¿cómo lo sabe? ¿Ha venido alguien antes que yo? No, pero no suelo recibir visitas. Y si además dice que quiere hablar de algo difícil de explicar, quiere decir que viene por mi hijo. Además, ese es mi deseo. No pasa un día en que no espere ansiosa alguna noticia, cualquier noticia a esta altura. Pues lamento decirle que no traigo ni buenas ni malas noticias. Más bien vengo con preguntas. Estoy investigando lo sucedido con su hijo y con los otros niños que desaparecieron en la misma fecha. Pero no quisiera despertarle falsas esperanzas. Tiene que tener en cuenta que pasaron 25 años. 25 años no es mucho para una madre. A continuación, Elma respondió a las preguntas de Alejandro y le dio un relato detallado de la noche de la desaparición, que no difiera de lo narrado por Omar. Al igual que los Anuar, Elma conservaba algunas pertenencias de su hijo, mientras pasaba por su mano por unos escarpines. Alejandro se preguntó si en todas las casas encontraría esos pequeños altares de recuerdo donde las madres juntaban fuerza, rememorando a sus hijos perdidos. La información dada por Elma confirmó lo que ya sabía y ningún dato nuevo surgió de la charla. Le agradezco su amabilidad. Ya dije que... Le agradezco su amabilidad. Ya dije que... No se preocupe, solo le pido que si logra averiguar algo, no deje de decírmelo. Siempre tuve la ilusión de que mi hijo estuviera vivo. Ahora puedo soñar con que usted me lo traerá. No, señora. Ya le dije. Tranquilo, las ilusiones van por mi cuenta. Solo manténgame al tanto. Diario de J. F. Andrew, 2 de julio de 1875. Cada niño está instalado donde corresponde. Llamaré a cada uno con un color. No quiero ponerles nombres estúpidos que no signifiquen nada. Pero en la práctica no podemos estar refiriéndonos a ellos como sujeto experimental 1 o sujeto experimental 2. Así que la niña árabe será azul, el español verde, el italiano blanco, el francés negro y el ruso marrón. Al niño francés le toca la peor parte, por eso lo llamo negro. Si estuviera aquí mi hermana diría que lo elegí por mi aversión a los franceses. No es cierto. Es el más grandote y tengo miedo de que en caso de elegir a uno más débil, no exista. La violencia es parte del ser humano, está en nosotros. Sin embargo, la negamos, intentamos ocultarla cuando en realidad es parte de nuestra naturaleza. En negro, esa violencia se expresará libremente y alcanzará todo su poder. Los Autier. Con el gusto amargo que le habían dejado las tiernas esperanzas de Elma, Alejandro continuó recorriendo las direcciones que le faltaban visitar. La siguiente familia eran los Chernovich, inmigrantes rusos que, según su lista, vivían en la calle México, casi en la esquina de Perú. Desgraciadamente, no los encontró allí. Los vecinos más antiguos contaron que, unos años después de la aparición de su hijo Dmitri, los Chernovich habían abandonado Buenos Aires. Si regresaron a Rusia o emigraron a otra ciudad, nadie lo sabía. Para la investigación de Alejandro, los Chernovich quedaba fuera de juego. Solo le restaba una casa por visitar, la de la familia Autier, de origen francés, los padres de Damien. Alejandro llegó y preguntó por ellos. Lo atendió una mujer mayor de rostro curtido. ¿Qué quiere? Busco a la familia Autier. ¿Por qué asunto? Quisiera hablar con ellos. ¿Sobre qué? Estoy investigando un hecho ocurrido hace 25 años. La mujer sufrió un leve estremecimiento que de inmediato intentó ocultar. No estamos interesados, dijo y luego cerró la puerta. Alejandro volvió a golpear. Esta vez lo atendió un hombre. ¿Qué quiere? Solo hacer algunas preguntas. Ya dijo mi esposa que no nos interesa hablar de nuestro hijo. Entonces, ¿son ustedes los padres de Damien Autier? Por supuesto. ¿Es usted policía? De ninguna manera. Le resulta molesto que lo confundiesen con un policía. Entonces, ¿quién es usted y qué quiere? Ya dije que solo quiero hacerle una pregunta.
La familia de uno de los niños desaparecidos me contrató para que los ayudase a investigar lo sucedido. Le resultaba molesto que lo confundiesen con un policía. Algo cambió en la expresión del hombre. ¿Por qué ahora? ¿Por qué 25 años después? Eso no se lo puedo explicar de momento, pero si me permite pasar, verá que ha vuelto. No, es otro niño. ¿Ha vuelto? Alejandro se tomó unos segundos antes de responder. El único modo de que ese hombre imaginara que Amir había regresado era si su hijo había vuelto también. Señor Autier, ¿su hijo ha regresado? Autier no respondió. Miró a Alejandro de arriba abajo, haciendo un esfuerzo por decidir qué hacer. Señor Autier, si su hijo ha volvió, es muy importante que me deje hablar con él. La duda dio paso a la amargura en el rostro de Autier. Eso sí que va a ser difícil. Diario de J. F. Andrew, 29 de julio de 1885, sujeto experimental 3, la niña árabe, azul. Por ahora descansa en un cuarto completamente blanco, donde pretendo que pase la mayor parte de su vida. En su caso, usaremos diferentes drogas que desde ese tiempo se sospecha que pueden incrementar la conciencia humana. En las culturas aborígenes, el uso de drogas es propiedad de los chamanes. Se supone que con ellas alcanzan elevados estados de percepción. Vamos a darle la espalda al mundo primitivo, cuando quizá todavía tengamos mucho que aprender de él. Y si es todavía posible la creencia, por algo estas prácticas han estado presentes en todas las civilizaciones. Sin caer en fantasías, limitándome siempre al conocimiento experimental, es importante saber si el hombre esconde en su mente posibilidades más altas. ¿Qué pasa si experimenta con estas drogas desde la que la persona nace, cuando su conciencia está en una información? En lo demás, pretendo que solo aprenda a hablar, a leer y a escribir, que tenga una educación normal, pese a las circunstancias especiales en las que transcurrirá su vida. Marie será la encargada de suministrar las drogas y verá porque su cuerpo las resista.